Como ya sabéis, pues trataremos un punto tan importante como subestimado por muchas empresas cuando preparan sus operativas de comercio exterior, como es la determinación correcta del origen de las mercancías, y que muchas veces pues, es fuente de muchos de los problemas que las empresas acaban sufriendo en los procesos aduaneros. Así que no me voy a extender mucho. Enseguida le cedo la palabra a Irene. Os recuerdo que esta sesión se va a grabar y os recuerdo también que por favor mantengáis los micrófonos apagados durante la presentación. Entonces, por el tema de ruido de fondo, vamos a empezar a grabar ya. Al final habrá un turno de preguntas y respuestas en las que, por favor, sentiros libres de prender el micrófono o de ir preguntando por el chat. Así que, bueno, ya sin más dilación, ahora sí, le cedo la palabra a Irene. Irene, adelante cuando quieras. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias, Aleix, por la presentación, por la invitación. Para mí la verdad es que es un placer estar aquí hoy para tratar un tema que, como ya ha adelantado Aleix, pues genera tanta duda, diríamos que incluso, ¿no? Muchos problemas que las empresas... Uy, hay alguien que tiene el micrófono abierto que se va a interferir. Sí, por favor, voy a intentar ir silenciando a todo el mundo, pero intentar mantener el micro... Vale, bueno. Perdón, adelante. Seguimos. Bueno, por tanto, vamos a intentar hoy hacer una píldora, pues un poco, yo diría que vamos a tratar temas, el tema del origen de las mercancías, pero lo vamos a hacer desde una perspectiva así un poco amplia, porque yo no sé si habréis visto, o Aleix luego lo comentará, tenemos preparada una formación en esta materia para principios del mes de junio, ¿vale? En la que se tratará todos los temas que veremos aquí de forma un poco más amplia y con la idea ya de que podáis profundizar más en esta materia. Entonces, un poco el objetivo de hoy es daros 4 pinceladas de cómo determinamos el origen de las mercancías en las transacciones internacionales, el por qué es importante, qué comporta el determinar el origen o no de un producto y por qué necesitamos conocer el origen de una mercancía, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a empezar, por tanto. Es un tema que, como iremos viendo y como ya hemos hablado, quizá también ha adquirido mucha más relevancia y las empresas estáis empezando quizá a tener o mostrar más interés teniendo en cuenta la salida de Inglaterra de la Unión Europea. Es decir, a raíz del Brexit, muchas empresas que quizá hasta ahora pues no teníais esta relación tan internacional porque no estabais pues llevando a cabo operaciones internacionales, sino que os limitabais más al ámbito intracomunitario, pues estabais un poco menos centrados en esta situación o no teníais quizá tanta necesidad en conocer 100% cuál era el origen de vuestras mercancías, porque al final pues las vendíais en la Unión Europea o las vendíais a nivel nacional y no tenía tanta importancia. ¿Qué pasa? Perdón, que te interrumpa un segundo. No sé si estás presentando, pero la presentación no la estamos viendo. No sé si has empezado, sí, estoy presentando. Vale. Pues la presentación no la estábamos viendo. ¿No? Vale, voy. Espera, a ver si consigo. ¿La veis ahora? A ver, de momento no. No, espera. Perdonad. No sé por qué se ha ido. Voy, ¿eh? ¿Veis mi pantalla o no? No, todavía no. Vale, repetimos. Perdonad, ¿eh? No, ningún problema. A ver si podemos... Vamos a ver. ¿Ahora? Todavía, de momento no. Ahora sí, ya está. ¿Sí? Sí, perfecto. ¿Veis? Perdón, adelante, muchas gracias. Vale, perdonad, ¿eh? Bueno, volviendo un poco al principio, ¿vale? Yo creo que el tema del Brexit nos ha llevado a poder, o empezar, ¿no? A plantearnos qué es esto de la aduana, qué es esto del origen, por qué los aranceles, por qué unos productos pagan más, otros productos pagan menos. Bueno, vamos un poco a explicar cuál es la situación y un poco a centrar el tema para que entendáis qué está pasando con el Brexit y de paso, pues tratar un poco de abordar cuáles son estas situaciones que se están produciendo y que nos van a llevar de alguna forma a tener que conocer el origen de las mercancías. Bien, cuando nosotros hablamos de origen y hablamos de, sobre todo, de materia dentro del comercio internacional, pues un poco nos situamos ante este escenario, ¿no? Nosotros tenemos dentro de las operativas, pues, distintas pues, operaciones
que cada una de ellas pues, puede comportar exigencias y sobre todo cumplimientos de requisitos concretos. Cuando nosotros compramos y vendemos mercancías a terceros países, nosotros estamos importando o exportando y en ese momento aparece un ente, que es la aduana, que nos va a determinar y nos va a exigir el cumplimiento de una serie de requisitos, de documentos, de timings, que no podemos obviar si queremos que nuestra operativa realmente sea fructífera y acabe con éxito. Y luego tenemos las compraventas dentro de la Unión Europea, que son las adquisiciones y entregas intracomunitarias. Sí, quizás sí. Hola. Creo que volvemos a tener un problema de micrófonos, ¿no? Bueno, por tanto, este tipo de operativas veremos que también vamos a necesitar y también es importante conocer y determinar bien el origen de estas transacciones porque en algunos casos los productos que nosotros vendamos en el ámbito nacional o intracomunitario pueden acabar exportándose a un tercer país o incluso porque vuestros productos pueden acabar formando parte de componentes, materias, ingredientes, dependiendo del tipo de producto que vosotros comercialicéis, en la fabricación de un producto y para ello va a necesitarse conocer bien cuál es el origen de esa mercancía. Bien, cuando nosotros nos movemos en el ámbito internacional, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que tenemos a esta aduana, que hemos comentado hace un momento, que nos va a determinar y a exigir una serie de requisitos que nosotros, para que las mercancías puedan salir o puedan entrar sin problemas, vamos a tener que cumplir. Cuando nosotros entramos y salimos de un territorio o exportamos o importamos nuestras mercancías, tenemos que pasar esta aduana y, por tanto, tenemos que efectuar lo que conocemos como el despacho aduanero de la mercancía. Este despacho aduanero, ¿qué va a comportar? Va a comportar que nuestras mercancías pasen un control y que la aduana lleve a cabo una verificación de que las mismas cumplen con los requisitos y las exigencias que se determinan en cada país. Por tanto, para realizar este movimiento o esta entrada y salida y formalizar este trámite aduanero, vamos a necesitar cumplimentar lo que se llama un DUA, es decir, una declaración aduanera, tanto a la exportación como a la importación. Por tanto, en toda operativa siempre vamos a tener dos DUAs, el DUA de exportación y el DUA de importación, y que de alguna forma viene a ser una declaración tributaria, que esto es algo importante que tenemos que tener en cuenta y que muchas empresas obvian o dejan de lado. ¿Por qué? Pues porque ese DUA lleva aparejada una liquidación tributaria y esa liquidación va a acabar comportando el pago de unos impuestos, ya sean aranceles, ya sea un IVA a la importación u otros gravámenes que se devenguen en ese momento. Para cumplimentar y formalizar este DUA, nosotros vamos a tener que conocer varios elementos que son muy importantes para este trámite. El primero es el tipo de producto, es decir, vamos a necesitar conocer qué estamos importando y exportando. Y para ello, en el mundo aduanero y del comercio internacional, los productos les hemos clasificado o los hemos denominado, los hemos redefinido en partidas arancelarias, ¿vale? No vamos a verlo ahora, pero las partidas arancelarias son códigos numéricos que se conceden a los productos y que los mismos se clasifican en función de estos códigos. ¿Qué nos permite clasificar las mercancías en partidas arancelarias? Pues que todos los países que forman parte de la OMC y todos los operadores que nos relacionamos en este entorno hablamos el mismo lenguaje. Por tanto, si para una empresa española una bombilla pues tiene la partida, me lo invento, 832402, para otro cliente en la India, ese producto también tiene que tener esa partida y, por tanto, ambos saben de qué están hablando, cuáles son las exigencias, cuáles son los requisitos, etcétera, para la comercialización de esa mercancía. ¿Qué pasa? Que las partidas arancelarias son códigos de 10 dígitos. Los 6 primeros sí que corresponden a un sistema armonizado, pero los 4 últimos dependerán de cada zona y de cada grupo de países y, por tanto, puede variar en función del país al que vayamos a exportar esas mercancías. Eso es importante tenerlo en cuenta porque a veces yo me encuentro con preguntas de, claro, es que a mí me dice mi cliente que yo le cambie la partida y le ponga la partida tal
¿Por qué es más beneficiosa? Bueno, no debería cambiar los 6 primeros dígitos, pero los 4 últimos sí pueden modificarse porque dependerán y variarán en función del país al que vayamos a importar esa mercancía. ¿Qué otro elemento tenemos que conocer? El valor, es decir, el precio pagado por pagar por esa mercancía, que en aduanas se determina en un precio CIF o FOB en función del tipo o del país en el que se vaya a realizar la operación. Y otro de los puntos importantes y elementos que van a componer ese DUA y sobre el cual se va a liquidar esa deuda aduanera es el origen, ¿vale? El origen de las mercancías. Por tanto, ¿por qué realmente es importante conocer el origen de las mercancías? Pues en primer lugar, porque nos va a ayudar a determinar el tipo de arancel que nosotros vamos a pagar o que mi cliente va a pagar en ese tercer país. También me va a ayudar a determinar cuáles son las medidas de política comercial que se van a aplicar a la importación o exportación de ese producto en un tercer país. Cuando hablamos de medidas de política comercial nos referimos pues a cualquier conjunto de normativa, exigencias, requisitos que puedan exigírsele a un producto a la entrada o salida. Por ejemplo, si mi producto tiene o no un derecho antidumping, si ese producto requiere o no de controles paraduaneros a la importación o a la exportación, si es necesaria la aportación de una licencia o de un certificado, de certificados de calidad, etcétera, etcétera. Todo eso me lo va a determinar el origen. Y por último, otro de los temas que también nos va a ayudar a conocer y que el origen es muy importante es el tema del etiquetado, es decir, el clásico punto del made in. Es decir, si yo no tengo una normativa específica de etiquetado que me diga que el producto va a ser o tengo que etiquetarlo con origen España y el origen español se identifica de esta manera, normalmente lo que nos va a ayudar a identificar el made in o la forma de identificar ese origen en las etiquetas van a ser las normas de origen que ahora veremos y va a ser todo relacionado con la materia de origen. Por tanto, ¿cuándo es necesario determinar el origen de un producto? Es algo que muchas empresas nos preguntáis, porque muchas consideran que como venden sus mercancías en ámbito nacional o en mercados intracomunitarios, no sienten que estén obligados a realmente identificar y determinar el origen de una mercancía. Pues aquí lo veis muy claro. El origen se tiene que identificar y se tiene que determinar siempre. ¿Por qué? Pues porque, como hemos dicho, o bien nos va a ayudar en operaciones de importación y exportación a determinar el arancel y las medidas de política comercial que se nos van a exigir, y en las ventas nacionales e intracomunitarias también nos va a ayudar a determinar el origen, o bien porque ese producto, como hemos comentado antes, se va a introducir en un proceso de transformación y esa mercancía, una vez se haya fabricado, se le tiene que dar un origen y el origen va a depender de todos los insumos que compongan esa mercancía, y también porque en algunos casos ese producto vosotros lo estáis vendiendo a lo mejor a un distribuidor italiano, alemán, portugués o incluso nacional, y luego este distribuidor lo está exportando a un tercer país. Por tanto, en el momento en que ese producto sale por la aduana, se le va a exigir un origen. De ahí que nosotros siempre digamos y siempre somos de la idea, y es que es lo que os vais a encontrar, que la determinación del origen de un producto debe realizarse siempre. Por tanto, ahí viene entonces la pregunta de cómo determinamos este origen. Ahora lo veremos, ¿vale? Pero dentro de esta un poco exigencia o reclamación de que el origen lo tenemos que determinar siempre, es necesario poder diferenciar estos 3 conceptos que nos van a ayudar también a entender por qué yo sí tengo que determinar mi origen y por qué debo diferenciarlo de la procedencia o el estatuto aduanero de la Unión de una mercancía. Veremos que el origen es la nacionalidad económica de una mercancía, por tanto, el lugar en el que se fabrica y en el lugar donde se realiza una transformación suficiente. Pero también nosotros nos encontramos con el concepto de procedencia. La procedencia es el lugar de embarque o carga. Es decir, un producto puede ser origen China, procedencia Holanda. Veremos que el origen no se pierde salvo
que al producto se le realice una transformación suficiente. Veremos qué se entiende por transformación suficiente, pero no es un cambio de envase, no es un reetiquetado. Y yo puedo estar comprando un producto a un italiano, pero él haberlo importado previamente de China. Por tanto, ya esto es algo, el primer warning que a todos los asistentes se le tiene que empezar a encender, de que yo puedo estar comprando un producto en Europa, pero no ser europeo. Porque el producto puede ser origen China, origen India, origen Rusia, pero proceder de un país europeo y, por tanto, cuando nosotros realizamos estudios de origen a muchas empresas, la mayoría se sorprenden porque ellos están convencidos que llevan toda la vida comprando a su proveedor alemán, que sí, que ellos son alemanes y las mercancías tienen origen alemán, y cuando empezamos a entrar y a ahondar a fondo en esta materia, muchas veces pues, se han encontrado que parte de los componentes o de las materias que se utilizan no tienen origen europeo, sino que se han importado previamente de un tercer país, ¿vale? Por tanto, ya aquí tenemos dos conceptos muy importantes a diferenciar. Y luego, por otro lado, tenemos el Estatuto Aduanero de la Unión. Una mercancía, cuando nosotros lo importamos en la Unión Europea y pagamos los aranceles y pagamos el IVA, adquiere Estatuto Aduanero de la Unión, pero no origen. ¿Qué le permite a una mercancía tener Estatuto Aduanero de la Unión? Le permite circular libremente por los 27 Estados miembros. Le permite el que cuando yo vendo este producto a mi cliente en Italia o a mi cliente en Portugal, él no tenga que pasar controles, liquidar aranceles, etcétera, porque la mercancía, aunque sea originaria de Estados Unidos, tiene Estatuto Aduanero de la Unión y, por tanto, puede circular libremente sin necesidad de verse sometido a otros controles adicionales ni pago de aranceles. De manera que yo me puedo encontrar con que un producto sea origen China, pero tenga Estatuto Aduanero de la Unión. La diferencia entre el origen y el estatuto es que el estatuto se adquiere cuando una mercancía se introduce en un territorio habiendo previamente pagado los impuestos que se exigen y habiendo pasado los controles que se requieren a la importación. En cambio, el origen solamente se va a adquirir cuando se produzca en el lugar en el que la mercancía se encuentre una transformación suficiente, ¿vale? Esto ya es un tema que no podemos perder de vista y que lo tenemos que tener muy en cuenta a la hora de que nuestros clientes o cuando nuestros proveedores nos informen sobre esta materia, que tenemos que saber que no es lo mismo origen de procedencia ni tampoco de Estatuto Aduanero de la Unión, ¿vale? Por tanto, ¿qué es esto del origen de un producto? ¿Por qué realmente genera tanta confusión o tanto problema? Pues bien, como estamos indicando y acabamos de ver en la diapositiva anterior, al fin y al cabo el origen no deja de ser ese vínculo geográfico que una mercancía tiene con el país determinado en el que se considera que ha surgido. Pero aquí viene el problema. ¿Dónde ha surgido un producto? ¿Cuándo en estos momentos nos encontramos en una situación de deslocalización total de los procesos productivos y en los que gran parte de un proceso se diseña a lo mejor en Europa, se fabrica una parte en China y luego se acaba en la Unión Europea o se acaba en otro lugar distinto del planeta? ¿Qué origen le damos a ese producto cuando a lo mejor tiene componentes o se ha desarrollado en países diferentes? Pues esto es lo que nos va a ayudar a determinar las normas de origen, que ahora veremos, y que es lo que de alguna forma tenemos como herramientas para poder identificar en estos casos cuando una mercancía tiene o no tiene origen europeo o tiene el origen que al final, realizando el estudio y análisis de estas normas, acaba identificándose como país de esas mercancías. Bien, en relación al origen, tenemos que diferenciar dos tipos. Tenemos el origen no preferencial y el origen preferencial. ¿Cuál es la diferencia entre el origen preferencial y el origen no preferencial? Pues principalmente que el origen preferencial es el que goza de unas exenciones o reducciones arancelarias cuando se importa en un tercer país o cuando nosotros importamos en la Unión Europea un producto. ¿Por qué goza de esta preferencia? Pues porque
el producto es originario de un país con el que la Unión Europea ha suscrito un acuerdo preferencial. Estos acuerdos preferenciales son acuerdos de libre comercio en los que los países se reconocen una preferencia arancelaria en la medida en la que podamos demostrar que ese producto tiene origen, pues, de uno de los dos países. ¿Qué pasa? Que esta preferencia puede ser unilateral o bilateral. Unilateral, cuando la mercancía es originaria de un país con el que la Unión Europea ha suscrito acuerdos unilaterales con el objetivo de promocionar y potenciar las economías en vías de desarrollo. Es el caso típico, por ejemplo, de los países del SPG, del Sistema de Preferencias Generalizadas, o de los países y territorios de ultramar. Por ejemplo, tenemos a la India, tenemos a Tailandia, tenemos pues a Indonesia, ¿no? Distintos países que se encuentran en una situación todavía de desarrollo, que están en vías de desarrollo y que, por tanto, la Unión Europea les permite que cuando sus mercancías se importen en la Unión Europea paguen un arancel más bajo que el establecido para mercancías de terceros países o incluso un arancel nulo. En cambio, cuando los productos europeos se exportan a esos países, van a pagar el arancel completo. De ahí la unilateralidad en el reconocimiento de esta preferencia arancelaria. Y luego tenemos la preferencia bilateral, que es aquella que tienen el reconocimiento arancelario preferencial en ambas direcciones. Es decir, los productos originarios, por ejemplo, de Marruecos, se benefician de una reducción arancelaria cuando se importan en la Unión Europea y los productos europeos cuando se exportan a Marruecos también. De manera que para poder conocer si mi producto va a tener o no este régimen preferencial y, por tanto, para saber si el producto que yo vendo o que yo exporto tiene origen europeo preferencial, voy a tener sí o sí que ir a analizar y a conocer cuáles son los distintos acuerdos que ha suscrito la Unión Europea con los diferentes países. ¿Por qué? Pues porque en esos acuerdos es donde van a aparecer y donde vienen definidas estas normas de origen, que son las que me van a ayudar a determinar el origen de la mercancía que yo estoy comercializando o que yo estoy fabricando. Ahora lo veremos. Pero vamos a ver qué es esto del origen no preferencial. El origen no preferencial viene a ser el origen que tienen aquellas mercancías cuando son originarias de países con los que la Unión Europea no ha suscrito acuerdo o cuando tienen el origen definido de esta manera, bien por regímenes comerciales o porque no cumplen con ningún criterio preferencial y, por tanto, como hemos dicho, la mercancía sí o sí se le tiene que acabar asignando un origen. Por tanto, si mi producto no es originario de o se va a exportar a un país con el que no hay acuerdo, o habiendo acuerdo no cumple las normas de origen preferenciales, yo voy sí o sí a tener que definir el origen de esa mercancía de conformidad a las normas de origen no preferenciales. ¿Qué pasa con el origen no preferencial? Pues que no me va a permitir verme beneficiado de una reducción arancelaria, pero sí que me va a ayudar a identificar cuáles son las medidas de política comercial que se me van a exigir y, por tanto, voy a tener esta información, si hacemos las cosas bien, previa a esta importación y a esta exportación de mercancía o incluso en el momento en que yo llevo a cabo la fabricación de mi mercancía o de mi producto. Bien, por tanto, ¿cómo voy yo a identificar y a definir el origen de las mercancías? Pues lo vamos a tener que buscar en lo que nosotros denominamos las normas de origen. Estas normas de origen veremos que son un sofisticado entramado normativo que permiten conocer en qué casos es aceptable o no la utilización de materias primas o componentes de terceros países. Es decir, me van a decir que para que esta mercancía adquiera origen español o origen de la Unión Europea preferencial, si me va a permitir o no la utilización de determinados productos de tercer país, bien sea identificado por capítulos, por partidas, por valor añadido. Bueno, ahora lo veremos, ¿vale? Por tanto, las normas de origen preferenciales van a definirse y vamos a localizarlas en los distintos protocolos de origen de estos acuerdos bilaterales que hemos visto y que estamos comentando. Y las normas de origen no preferencial vienen definidas
en el Código Aduanero de la Unión, que es la normativa europea que regula las transacciones internacionales y sobre las que se basa la importación y exportación de mercancías dentro de la Unión Europea, el reglamento de ejecución y el reglamento delegado, es decir, esos reglamentos del Código Aduanero que lo que me permiten es realmente cumplimentar este Código Aduanero y, por tanto, identificar las normas concretas que se me van a aplicar a mis productos. Bien, teniendo en cuenta que la identificación y determinación del origen, como estamos comentando, es necesaria y es imprescindible para cualquier operativa en el comercio internacional, hemos indicado antes que lo importante en un primer momento es identificar cuáles son estos acuerdos preferenciales que a día de hoy existen en las relaciones comerciales con la Unión Europea para poder conocer si yo tengo o no que identificar las mercancías o el origen en base a estos acuerdos o me tengo que ir a identificar el origen en base a lo que viene establecido, como hemos dicho antes, en el Código Aduanero de la Unión y esta normativa comunitaria que regula toda esta materia, al igual que lo hace con todo lo que tenga que ver con las relaciones internacionales con la Unión Europea. Pues bien, en el régimen bilateral, en el régimen preferencial unilateral, tenemos el sistema de preferencias generalizadas, ¿vale? Que es un grupo de países que, como hemos dicho, están en vías de desarrollo y la Unión Europea les está ayudando a exportar y a que sus productos entren en los territorios terceros con unas ventajas que no tienen los productos, por ejemplo, europeos cuando se exportan a esos países. Tenemos los países y territorios de ultramar, tenemos a Kosovo y tenemos a Ceuta y Melilla. Pero luego, a nivel de acuerdos bilaterales, tenemos muchos, que ahora los veremos, ¿no? Tenemos los países paneuromediterráneos, países de la EFTA, y todos los que tienen esa relación con el Magreb, que es Turquía, Argelia, Túnez, Marruecos, Israel, Egipto, Líbano, Siria, pero también tenemos muchísimos más que regulan esta relación bilateral con la Unión Europea, que son, como podéis ver aquí, pues aparte de los países de los Balcanes occidentales, pues también tenemos Andorra, tenemos los países ACP, que llamamos, que son África, Caribe y Pacífico. Aquí tenemos pues, países del CARIFORUM, países africanos que han suscrito acuerdos bilaterales con la Unión Europea. Tenemos a México, tenemos a Chile, Sudáfrica, Corea, Perú y Colombia. Tenemos Costa Rica, Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. Georgia, Moldavia, Ucrania, Canadá, Japón, Singapur, Vietnam y ahora tenemos a UK, es decir, a Inglaterra. Por tanto, Inglaterra formaría parte de este grupo de acuerdos preferenciales que ha firmado la Unión Europea con determinados países. ¿Qué pasa? ¿Cuál es también un poco la problemática o digamos quizá mejor la complejidad en esta materia? Pues que la Unión Europea está muy activa con la firma de acuerdos preferenciales. Ha apostado más por lo que nosotros denominamos el multilateralismo versus el regionalismo. Es decir, han apostado más porque la libre competencia y el libre movimiento de mercancías sea una realidad para que los productos puedan llegar a los consumidores de forma mucho más económico y contemplando y preservando, ¿no?, los derechos e intereses de las distintas zonas comerciales. Por tanto, tenemos varios acuerdos en negociación y sí o sí, si nos dedicamos a este sector, tenemos que estar al día y tenemos de alguna forma que ir revisando cada vez que se apruebe un acuerdo, pues si las normas de origen que se contemplan en dichos acuerdos, nuestros productos las cumplen o no las cumplen. Está claro que esta revisión en un primer momento es una revisión que nos puede llevar un tiempo, pero una vez ya hayamos revisado y hayamos hecho este análisis y estudio de las mercancías, luego es un tema bastante más ágil porque lo único que hay que hacer es comprobar que cuando entra un nuevo acuerdo en vigor cumplimos con esas normas y, por otro lado, pues ver si ha habido algún cambio, sobre todo en los procesos productivos, que pueda llevar a que estos criterios de origen que se nos aplican, pues a lo mejor que no haya algún cambio que dejen de cumplir nuestras mercancías pues con estos criterios, ¿vale? Bien, por tanto,
¿Cómo puedo yo identificar el origen de mi producto? ¿Cuáles son estos criterios que estamos comentando y que estamos viendo que aparecen en estas normas de origen, ya sea en estos protocolos de origen de los acuerdos preferenciales, ya sea en la normativa europea aduanera de la Unión, que me va a ayudar a identificar cuándo un producto es o no originario de la Unión Europea? Pues bien, estos criterios de origen vienen establecidos mediante dos criterios. El primero, ¿qué me dicen las normas de origen? Pues que para que un producto tenga origen europeo de la Unión y tenga origen preferencial, pues tendrá que obtenerse o fabricarse 100% en un país, en ese país. Es decir, para que un producto en estos momentos sea originario de la Unión Europea, si se le aplica el criterio del enteramente obtenido, me va a comportar que ya no solo los procesos de transformación, sino también las materias primas tienen que ser 100% de la Unión Europea. Claro, en vuestro sector, el sector electrónico, el sector de las nuevas tecnologías, este criterio mayoritariamente ni se aplica ni lo podéis cumplir, porque cada vez más, y bueno, vamos a ver a raíz del COVID si todo esto da algún giro, pero está claro que la deslocalización en vuestros procesos productivos ha sido una realidad durante muchísimos años. Asia ha llevado por la delantera en todo lo que ha sido la fabricación de todo lo que tiene que ver pues, con iluminación, con tecnología, con electrónica. Por tanto, los criterios de origen probablemente que se apliquen a vuestros productos no sea el enteramente obtenido. ¿Qué nos dicen las normas de origen? Pues que en los casos en los que en una mercancía hayan intervenido para su elaboración o transformación más de 2 países, será originaria del país en el que se haya producido una transformación suficiente, en el caso de que estemos identificando el origen preferencial de un producto, o la última transformación sustancial en el caso de que nosotros estemos identificando o tratando de determinar el origen no preferencial de una mercancía. Claro, os preguntaréis, ¿vale? ¿Y qué podemos nosotros entender o cómo se define y determina en qué momento se ha producido una transformación suficiente? ¿Se considera una transformación suficiente el que yo haya a lo mejor ensamblado una mercancía? ¿El que yo le haya puesto una pieza? Pues bueno, esto nos lo van a decir las normas de origen. Las normas de origen, ¿qué nos va a permitir? Nos van a permitir identificar en base a 3 criterios qué entendemos por transformación suficiente. Y esta transformación suficiente va a venir identificada en base a los 4 primeros dígitos de las partidas arancelarias de las mercancías. Por tanto, si yo quiero identificar y determinar el origen de mi mercancía, lo primero que voy a tener que hacer es clasificarla. Yo necesito clasificar arancelariamente mi producto y tener claro que esa es la partida correcta. Nosotros tuvimos un caso hace poco de una empresa que tuvieron una comprobación de origen, ellos exportaban frutos secos y tuvieron una inspección de origen, porque normalmente las comprobaciones de origen suelen venir por los países de destino a los que vosotros exportáis, pues por requerimiento de la aduana de Marruecos, por requerimiento de la aduana de México, de Chile, de Egipto, ¿vale? Suele ser siempre un tema motivado o iniciado por la aduana de destino. Bien, la aduana marroquí requirió a la aduana española para que comprobara que mi cliente realmente sus productos tenían o no tenían ese origen europeo preferencial que habían declarado en esa exportación. Bueno, cuando mi cliente empezó a la comprobación y empezó la revisión, claro, lo primero que se dieron cuenta es que estaban utilizando una partida arancelaria que no era la más adecuada. ¿Por qué? Pues porque, en definitiva, se le estaba exigiendo incluso unos criterios para determinar ese origen que eran imposibles de cumplir. Entonces, cuando nosotros intervinimos y les ayudamos a pasar esta inspección y ayudarles a la definición correcta de sus mercancías, lo primero que se les planteó fue un cambio de clasificación arancelaria de sus productos, porque al final era lo que más les convenía dentro de que
la mercancía estaba clasificada mucho mejor en esta nueva partida que la que ellos estaban utilizando, ¿vale? Por tanto, esto ya es un tema que sí o sí os tenéis que plantear. Si vosotros queréis identificar correctamente el origen de vuestras mercancías, lo primero que tenéis que hacer es clasificarlas. ¿Por qué? Por lo que estamos diciendo, porque las mercancías, para poder identificar su origen, nos hemos de ir a mirar los 4 primeros dígitos de las partidas arancelarias. ¿Qué tengo que hacer yo? Pues el producto acabado, pues si yo, por ejemplo, fabrico una lámpara, yo me voy a tener que ir a la partida arancelaria de la lámpara y los 4 primeros dígitos ver cuál es el criterio de origen que establece este protocolo para identificar esta transformación suficiente. Y estos criterios que estamos indicando vienen definidos normalmente en base a 3. Nos podemos encontrar que el criterio de origen que se aplique a mi producto y, por tanto, el que me va a decir la transformación suficiente puede venir en base al criterio que nosotros conocemos o determinamos como cambio en la clasificación arancelaria. Es decir, yo me puedo encontrar que para que, por ejemplo, esta lámpara adquiera origen europeo preferencial, el criterio de origen me viene identificado por un cambio de partida y me dice: esta mercancía será originaria de la Unión Europea siempre y cuando el producto acabado sea de partida arancelaria diferente a todos sus componentes. En este caso, va a dar igual si yo aquí le pongo un 60, 70 u 80% de valor añadido a mi producto. Si el criterio es el del cambio en la clasificación arancelaria, si yo lo que incorporo para fabricar la bombilla, pues la electricidad, los clavitos, no lo sé, desconozco cuál es el amalgama de posibles componentes que puede tener una lámpara. Si todos ellos pertenecen a la misma partida arancelaria que la lámpara, esa lámpara no va a tener origen europeo preferencial. Podrá tener a lo mejor no preferencial, que eso es lo que tendremos que ver, pero no va a ser preferencial y por tanto no vas a poder exportar esa lámpara a un tercer país con el que Europa haya suscrito un acuerdo preferencial. Podremos indicar que el producto es origen España en lugar de China y por tanto nos podremos beneficiar a lo mejor de no estar sometido a una serie de restricciones que sí podría estarlo un producto chino, pero no podré emitir el famoso EUR1 o la declaración de origen en factura que muchos de vosotros seguro que conocéis y que es lo que le va a permitir a vuestro cliente beneficiarse de esta reducción arancelaria, ¿vale? En cambio, nos podemos encontrar que a mi mercancía se le aplique como criterio de origen el del valor añadido. Es decir, que para que el producto tenga origen europeo preferencial, no más del 30% puede ser materiales de un tercer país. ¿Qué me está indicando este criterio de origen? Pues que el 70% del valor añadido de esa mercancía tiene que ser europeo. Por tanto, tenemos que ver cómo viene definido este criterio del valor, porque a veces viene definido en base al valor de francofábrica, a veces viene identificado con el valor de las materias, por tanto, no tiene en cuenta la transformación. O sea, hay que ver cuál es el criterio que se aplica a vuestro producto. Y luego tenemos un tercer criterio, que es el de especificaciones de procesos de elaboración o transformación concretos. Cuando a mí, por ejemplo, me dicen que para que un tejido tenga origen europeo preferencial, tiene que proceder de hilados, ¿vale? O que una camiseta tenga origen preferencial. Yo me he encontrado trabajando mucho para el sector textil y en un principio, ahora ya, sinceramente, pues han aprendido mucho, ¿no? Pero claro, se llevaban las manos a la cabeza cuando entrábamos en estas materias y no podían entender por qué una camiseta que ellos fabricaban partiendo de tejido no tenía origen. ¿Por qué? Pues porque el criterio de origen que se le exige para que esa camiseta tenga origen europeo preferencial es proceder de hilados. Por tanto, si tú comprabas tejido, ese tejido ya no le daba origen, ¿vale? O sea, fijaros a qué nivel un poco pues, de complejidad llegamos. Yo aquí os he puesto un poco un ejemplo de cómo serían o vendrían definidos estos criterios. El primero sería el de enteramente obtenido, que suelen ser siempre productos agrícolas, productos poco elaborados y productos poco transformados, que te dicen fabricación en la cual todas las materias del capítulo 10 utilizadas deben ser enteramente obtenidas. Por tanto, si tú tienes alguna mercancía del capítulo 10 que no esté enteramente obtenida en la Unión Europea, no puedes
no le va a dar origen a tu mercancía. La de la partida arancelaria, pues fijaros, por ejemplo, fabricación a partir de materias de cualquier partida, excepto a partir de las materias de la misma partida que el producto. Bueno, pues aquí lo tenemos, ¿vale? Por ejemplo, la del valor añadido. Pues aquí podemos tener dos criterios y nosotros decidir cuál nos interesa más, pero por ejemplo, vamos al último, que dice fabricación en la cual el valor de todas las materias utilizadas no exceda del 25% del precio franco fábrica del producto. ¿Qué me está queriendo decir aquí? Pues que todas las materias, que yo no puedo, que solo un 25% puede ser no comunitario. El resto tiene que ser europeo, ¿vale? Por tanto, ya me está limitando un poco cómo identificamos y cómo tenemos que realizar esta determinación. Y esta sería, pues, el claro ejemplo de un criterio sobre elaboración o fabricación específica que me dice, pues, que se tiene que fabricar a partir de helados o a partir de fibras naturales, sintéticas, artificiales, materias químicas. ¿Vale? Estos serían los tres criterios dentro de las normas de origen que me van a ayudar a identificar qué entendemos por transformación suficiente para el producto en concreto. Si yo tengo, por ejemplo, un producto, como hemos dicho antes, una lámpara, una máquina, que las máquinas, partida de 84, que tengo que identificar su origen, yo me voy a ir a mirar la partida arancelaria en ese acuerdo o ese protocolo de origen y tengo que ver cuál es ese criterio que a mí me tiene que identificar y que me tiene que determinar cuál es la transformación suficiente que tiene que sufrir mi producto. Si a mí me dice que la transformación suficiente tiene que ser la del valor añadido, pues aunque mi producto cambie de partida, aunque a mi producto yo pase de tejido a camiseta o de hilo a camiseta, si no se le aporta el valor añadido en el porcentaje que establece la norma, ese producto no va a tener origen preferencial, ¿vale? De ahí que muchas veces, pues bueno, juguemos con estrategia. Yo me he encontrado en situaciones que hemos estado haciendo análisis y estudios de origen de empresas y al final, pues hemos llegado a cambiar las partidas arancelarias porque a lo mejor había un par posibles, en unas cumplíamos con los criterios de origen y en otras no. En otras hemos intentado, incluso tengo empresas que han cambiado los procesos de producción, es decir, se han dado cuenta que si ellos localizaban este último proceso de transformación, a lo mejor en un determinado país, le cambiaba absolutamente el origen y eso le beneficiaba a efectos de luego acogerse a preferencias arancelarias. Por tanto, es un tema que cada vez más os va a requerir un poco de estrategia y analizarlo con detenimiento y realmente yo diría que dándole un poco de prioridad, porque al final, en momentos como los que estamos viviendo ahora, en el que 1 euro más o 25 euros más puede cambiar totalmente el que un pedido se te caiga o no sé qué volúmenes movéis, pero es así, hoy en día el precio es importante, nos puede también ayudar a entrar en mercados o a no ser competitivos. Por tanto, ahí lo dejo, creo que es un tema necesario y muy importante en este ámbito, así que los que estéis interesados os animo a que todo esto lo vayáis activando lo antes posible. Bien, dentro de estas transformaciones existen en todos los acuerdos, incluso en la normativa comunitaria, lo que nosotros denominamos transformaciones insuficientes, es decir, aquellas operaciones que no confieren origen a las mercancías, aunque los productos hayan sido suficientemente transformados o elaborados. Por ejemplo, imaginémonos que yo le estoy dando, pues, ¿no?, el típico producto que si yo lo ensamblo cambia la partida y si no lo ensamblo no cambia la partida. Y el criterio de origen es el cambio de partida. Pero el ensamblaje, el simple ensamblaje, no le da origen. Por tanto, si yo no hago nada más que un mero ensamblaje, aunque yo cumpla con el criterio de origen que estamos viendo, esa transformación sería insuficiente. Por tanto, esto es otro de los temas que tenemos que revisar muy bien. Yo tengo empresas o clientes que ellos al fin y al cabo hacen simples mezclas de productos. Pero, hombre, ¿el producto resultante tiene la misma utilidad? ¿El producto resultante es un producto nuevo que se le puede dar otro uso? Sí, pues entonces ya no estamos hablando de simples mezclas, ¿vale? Esto es donde tenemos un poco que jugar
y ver si podemos sacar la transformación que hacemos del concepto de transformación insuficiente y, por tanto, que mi producto adquiera este origen. ¿Qué tenemos como transformaciones insuficientes? Lo tenemos que ir a buscar en el Código Aduanero de la Unión cuando estamos hablando de mercancías no preferenciales y preferenciales. Cada acuerdo preferencial puede comportar y puede tener alguna transformación insuficiente diferente. Por ejemplo, pues para ver cuáles son las transformaciones insuficientes que publica Inglaterra, me voy a tener que ir a mirar el protocolo de origen del acuerdo preferencial con UK. Si quiero saber México, más o menos son todas las mismas, pero algunas pues matizan, pueden variar en algún aspecto, así que si estamos tratando de defender que nuestra transformación no es insuficiente, yo animo a que se revise el acuerdo concreto sobre el que estáis teniendo el problema o sobre el que se debería identificar esta transformación. ¿Cuándo hablamos de transformaciones insuficientes? Pues hombre, conservación, envasado, colocación de marcas o etiquetas, la división o agrupaciones de bultos. Pues si yo importo una mercancía, le cambio el embalaje y luego la reexpido a Marruecos, esa mercancía no ha cambiado de origen. O si yo compro un producto, le cambio la etiqueta y la vuelvo a enviar, esa mercancía tampoco ha cambiado de origen. Por lo tanto, ojo, ¿vale? Con este tipo de operativas, que sé que las empresas que estáis aquí presentes hoy tenéis mucha actividad de este tipo. Yo importo producto de Asia, le cambio la etiqueta o lo cojo y lo meto como accesorio, como componente de otro de los productos y automáticamente eso es europeo. Cuidado. Cuidado porque aquí también surgirán más cosas, pero si yo luego lo exporto como tal, ese producto no le ha cambiado el origen, ese producto seguirá siendo chino, salvo que yo le haga una transformación suficiente en Europa o lo incorpore como un componente o parte esencial de una máquina o de un producto que ese producto en sí tiene origen. ¿Vale? Esto ya son detalles que ampliaremos en el taller, pero que evidentemente son diferentes y hay que analizar caso por caso. Bien, ¿cómo determinaremos el origen no preferencial de las mercancías? Pues bueno, lo tenemos que ir a mirar en la normativa europea, la normativa aduanera de la Unión y, como hemos dicho antes, se utilizan sobre todo para la aplicación y determinación de medidas aduaneras y de medidas de política comercial, excepto las preferenciales, como son pues, el tema, ¿no?, de los derechos arancelarios, sin descuentos, ¿no?, todo lo que no son regímenes preferenciales. Tenemos todo lo que son antidumpings y medidas compensatorias, medidas de salvaguardia, política comercial, origen de las exportaciones que nosotros realizamos a determinados países con los que no existe ese acuerdo preferencial que hemos dicho, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con el origen no preferencial? Pues viene un poco a seguir la misma línea. ¿Qué nos dice? Pues que las mercancías serán originarias del lugar en el que se obtengan enteramente. Cuando no podamos identificar o porque han intervenido más de 2 países y no haya una obtención única, tendremos que ir a ver qué nos dicen las normas de origen cuando hay más de un país interviniente o los componentes son originarios de varios países. En este caso, ¿qué me dice el Código Aduanero? Que será originario del país en el que se produzca la última transformación suficiente. Y aquí ya esta transformación suficiente pues, nos indica que tiene que estar económicamente justificada, que se tiene que producir en una empresa equipada para ello y tiene que dar lugar a un producto nuevo o con un grado de fabricación importante. Por tanto, aquí ya vemos que nos dan más opciones. Tenemos las reglas primarias y las reglas secundarias para acabar sí o sí identificando el origen de estas mercancías. Luego tenemos el anexo 2201, que es el que establece pues también, ¿no?, unos criterios concretos para determinadas partidas arancelarias. Por tanto, llegado a este punto, hemos de tener en cuenta que a todo producto sí o sí hay que darle un origen. Por tanto, lo primero que tendríamos que hacer, aparte de clasificar el producto, es analizar si el país con el que yo voy a comercializar ha suscrito o no algún acuerdo preferencial con la Unión Europea. Si lo ha suscrito, comprobaré si el producto cumple o no con esas normas de origen y si hay o no alguna medida de política comercial aplicable, porque si las cumple, bingo, mi producto tiene origen europeo preferencial. Si no las cumple, me tengo que ir a analizar las normas de origen no preferencial o si tengo alguna medida de política comercial aplicable, también tendré que revisar estas normas de origen no preferencial para identificar el origen del producto.
Y si no hay acuerdo... Disculpa, perdón que te interrumpa un segundo, Irene. Entramos en los últimos 5 minutos de la sesión para que luego los asistentes tengan unos minutos para hacer sus preguntas. Sí, ya vamos acabando. No, ningún problema, adelante. ¿Vale? Por tanto, una vez tenemos claro cuál es el origen de la mercancía, lo que sí tenemos que hacer, y nos exige el comercio y nos van a exigir, sobre todo las aduanas, si nosotros queremos beneficiarnos de un pago más bajo de aranceles o nuestro cliente, es que tenemos que certificar ese origen. Y esta certificación pues, se realiza a través de lo que nosotros conocemos como los certificados de origen. El tema de la certificación de origen ha ido evolucionando y es diferente si son acuerdos unilaterales o si son acuerdos bilaterales, el tipo de certificación que se utiliza y, por tanto, esto también es una materia pues, complicada porque hay empresas que tienen claro el origen, pero no saben cuál es el certificado de origen que tienen que emitir. Yo aquí os los he nombrado, como no tenemos mucho tiempo, no entrar en detalle, lo ampliaremos en el taller que daremos en unas semanas, ¿vale? Pero sí es importante que sepáis que tenemos que identificar el certificado de origen en función del país al que yo voy a exportar o del país del cual voy a importar. Si a día de hoy estoy importando de países en régimen preferencial unilateral, antiguamente se utilizaba el formulario A, ahora el formulario A ha desaparecido, entonces yo puedo utilizar la certificación en factura a envíos inferiores a 6.000 euros para el SPG o 10.000 euros para los PTU. Y si no, tengo que utilizar la comunicación de origen, que esto equivale al exportador registrado y, por tanto, mi proveedor va a tener que darme un número REX, que es el que yo voy a tener que tener identificado en las operativas para poderme beneficiar de esta preferencia arancelaria. ¿Qué pasa con los acuerdos bilaterales? Pues los acuerdos bilaterales ya tienen una posibilidad de certificación diferente, aparte del exportador registrado, que es un tema que se ha puesto de moda en los nuevos acuerdos preferenciales, pues como es el de Japón, Canadá, Vietnam y UK, es decir, tiene el exportador europeo que registrarse en el registro REX, obtener un numerito para poder exportar con régimen preferencial sus productos, pero no todos los acuerdos lo exigen. Entonces tenemos la posibilidad de los certificados Eurunos o Euromets, ¿vale? Más la declaración en factura de, pues, siendo exportador autorizado, que no es lo mismo que registrado. Tenemos el ATR, que es para los movimientos con Turquía. Tenemos el exportador autorizado como tal, que es un número que me va a dar la aduana después de haber hecho una auditoría de orígenes y es el que yo voy a tener que utilizar para las leyendas que se deberán incluir en las facturas o documentos comerciales. Hay que pensar que Corea es un país que solo permite el exportador autorizado. Por tanto, si exportáis allí o tenéis intención de hacerlo y no habéis solicitado esta autorización, pues tenéis que animaros porque realmente tarda un tiempo, ¿vale? Entonces os podéis encontrar que no podríais exportar. Y luego tenemos la declaración también de origen en factura que se puede realizar cuando el producto no tiene origen preferencial y se exporta a alguno de estos países. Bien, ¿qué pasa con las transacciones intracomunitarias? Pues que las transacciones intracomunitarias también van a requerir de una acreditación de origen. Pero ¿voy a poder emitir un certificado Euruno, una declaración en factura, cuando no van a cruzar una aduana? No. En esos casos, ¿qué nos dice la norma? Que para identificar y certificar el origen en las transacciones nacionales o intracomunitarias, nosotros tenemos que utilizar lo que se llama la declaración de proveedor. ¿Vale? Esta declaración de proveedor, como veremos en este taller que vamos a hacer, puede ser de dos tipos, por envío o a largo plazo, y se tiene que formalizar siguiendo el anexo previsto en el Reglamento Europeo, Reglamento de Ejecución 2447/2015, que si no se cumple, pues nos lo van a tirar atrás. Por tanto, cuando yo tengo que identificar el origen de las mercancías que yo fabrico, ¿qué le voy a tener que pedir a mi proveedor europeo si ellos me venden parte de los componentes o accesorios? Que me certifique el origen. ¿Y cómo me lo va a certificar? Emitiéndome esta declaración de proveedor. Y luego, por último, tenemos lo que es el origen no preferencial, que es el que emiten, el certificado de origen que emiten las cámaras de comercio y que no nos va a permitir acogernos a ninguna preferencia arancelaria, pero sí que a veces se nos exige por exigencias de país, por temas
de medidas de política comercial o porque la propia letra de crédito que se ha pactado con el cliente pues es la que nos ha pedido este tipo de documentos. Yo aquí os he puesto un ejemplo de todos estos certificados para que los tengáis, ¿vale? Y los podáis revisar. Y un poco, pues hasta aquí, esta píldora, yo diría que rápida y así muy genérica sobre lo que es el origen de las mercancías y por qué es importante y necesario conocer el mismo. Evidentemente no hemos podido hablar, pero sí hablaremos en este taller de cuáles son las consecuencias de certificar y declarar mal un origen. Y bueno, espero que no me haya excedido más del tiempo. Perfecto. Que haya quedado claro. Bueno, cualquier duda, estamos aquí ahora para clarificar. Perfecto, muchas gracias Irene, nuestra experta de cabecera en materia legal y aduanera, por estas pinceladas, como decías, sobre la importancia, ¿no?, de declarar correctamente y conocer el origen de las mercancías. Espero que os haya resultado de utilidad e interés. Enseguida pasaremos al turno de preguntas y respuestas. Antes aprovecho para deciros que vamos a cortar ya la grabación, así que cuando empiece el turno, por favor,